Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy vamos a viajar al sudeste de España para recorrer una zona de amplia historia en viticultura y en enología. Es Alicante y vamos a hacerlo de la mano de uno de los pioneros en volver a poner en el mapa la de Alicante, que es Julián Mendoza, que es gerente de la empresa familiar Enrique Mendoza. Hola, ¿qué tal, Julián? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, Gaby. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno. En un día hoy así de medio trabajo, medio puente, más trabajo que puente, pero bueno, estamos en la lucha. Bueno, esto es continuo, ya se sabe. Sí. Bueno, he hecho una breve presentación de lo que vamos a ver, escuchar, más bien escuchar. Y me gustaría que tú mismo pues, te presentaras un poco cómo llegaste al mundo del vino, que bueno, supongo al ser una empresa familiar fundada por tu padre, pues ya te vino prácticamente así hecho, ¿no? De entrar del vino y bueno, que nos expliques un poco tu recorrido. Bueno, la verdad que mi entrada en el vino prácticamente no recuerdo cuándo fue, porque yo creo que yo ya nací en el sector, vamos, no tengo la sensación de haber entrado, sí la sensación de haber nacido, ¿no? Entonces, esa perspectiva pues cambia mucho. Yo la verdad que no tengo capacidad de poder imaginarme lo que sería mi vida sin el sector. Vamos, es un tema que para mí es muy complicado hacer este ejercicio, ¿no? Es una empresa familiar, bueno, que la inició mi padre, y hace ahora casi 35 o 38 años, y prácticamente es que he estado de manera a veces directa y otras muchas muy directamente vinculado en el sector, tanto en la parte más importante, que es el tema del campo de viticultura, y bueno, y en un eslabón que es tremendamente importante, necesario, como es la comercialización. Es decir, ese segundo eslabón no lo podemos dejar de lado. Es verdad que los que el vino se hace para algo, ¿no? Sí, claro, y más sobre todo con una mirada de los españoles, que venimos con un activo muy potente, que es el mayor viñedo del mundo que tenemos hoy los españoles. Parece que nuestro trabajo solo empieza y termina en el campo, pero que luego aparece algo muy importante, que es la comercialización, que bueno, que ya en la época de hace muchos siglos, el puerto de Alicante y el puerto de Jerez eran auténticos puntos estratégicos de lo que es la comercialización del vino en el sector de España. Sí, desde luego, desde luego. Y entonces, bueno, ¿cómo tu padre funda la bodega a finales de los 80, ¿no? Sí, realmente la entrada al sector de mi padre prácticamente fue realmente desde cero. Sí, él pertenecía a otro sector completamente, pero tenía una gran afición por el sector del vino y por la parte del campo. Era y es un gran apasionado del campo, donde en el año 82, bueno, pues pensó que por qué no plantar un viñedo pues en Alicante. ¿Por qué en Alicante? Pues porque nosotros somos de Alicante. Siempre hay que hacer a mí me gusta hacer un contraste muy importante, que hablar en el 82 de vinos embotellados como denominación de origen en España, tenemos que tener claro que Ribera del Duero se constituyó en el 87. Sí. Entonces, claro, este ejercicio hay que hacerlo. Parece que la DO Ribera lleva entre nosotros siglos y siglos, y no lleva tantos.
Sí, sí, es un poco Entonces, paradójico, ¿no? Porque parece que Alicante sea una denominación moderna nueva y Ribera una muy antigua, y ese es justamente al sí, revés, ¿no? eso es, y es justo al contrario, ¿vale? Entonces, este nivel, este ejercicio de contraste, a mí me gusta mucho ponerlo encima de la mesa por eso, porque es que si no, perdemos la perspectiva y la profundidad de que quiénes somos y qué hacemos aquí y cuándo llegamos y cuándo empezamos, ¿no? Entonces, claro, la historia de España, como comentaba antes, parece que hoy Jerez no existe en el panorama del vino y bueno, y tuvo un sentido estratégico importantísimo. Entonces en Alicante nos ha pasado lo mismo, es decir, nosotros empezamos en el 82, la primera cosecha en el 89 en el mercado, pero la denominación de origen de Ribera se constituyó en el 87, es decir, que es que fue todo muy pronto todo y realmente todo muy a la par. Y ten en cuenta que yo recuerdo los primeros viajes míos de exportación en el mercado exterior y realmente coincidía con empresas realmente de la comercialización de hoy que son importantísimas. Es decir, yo recuerdo compartir importadores y con la marca líder de Ribera como de Rioja, es decir, que la comercialización la empezamos a hacer en su momento todos juntos porque era un eslabón que España sí que lo tenía más dormido, ¿no? Y a partir de ahí empezamos y bueno, ya no paramos de hacer añadas. Hubo un punto de inflexión muy importante que fue en el 94 cuando sacamos el primer vino de gama alta, que es el Enrique Mendoza Santa Rosa, y a partir de entonces, pues hasta hoy ha sido pues un no parar, un no parar, un no parar, y bueno, y sobre todo con la sensación, que acabo de empezar, Gaby. Es la sensación que llevamos 30 y tantos años y yo creo que empecé ayer. Ujú, ujú. Sí, sí, no, es que el tiempo pasa volando y la verdad es que, bueno, también 30 años en el mundo del vino no son nada, ¿eh? Fíjate que Es nada. hay empresas europeas, sobre todo en Italia y en Francia, con más de 500 años de historia, ¿no? Sí, En la, con marca, o sea, es decir, con un vino con marca, con nombre, ¿no? O sea, es claro. bastante impresionante. Le Claro. preguntaron una vez al barón de Rothschild si esto del vino era negocio y dijo, hombre, sí, después de 700 años empieza a serlo, ¿no? O sea que Claro, imagínate. hay, Claro, hay un contraste, Gaby, que es importante. Es decir, fíjate que en 30 años en el sector de vino hemos elaborado 30 cosechas, ¿vale? 30 veces hemos elaborado, ¿vale? Tú imagínate un restaurante en un día, ¿cuántas paellas puede hacer? Ujú. Es que puede hacer 50, 60 o 70 paellas. Es decir, que el ajuste acción-reacción, el ajuste evolución, el ajuste error-fracaso, el carácter de evolución es que es diario, o un pastelero, si tú quieres. Pero en nuestro sector, fíjate qué lentitud en la evolución tenemos, que Ujú. después de 30 años, al final, solo has elaborado 30 veces. Sí, sí, eso es Entonces, cierto. estas cosas, claro, este tipo de cosas de contraste Mm. son importantísimas tenerlas y no de la vista porque es que si no al final no sabemos si estamos al principio de la carrera, al mitad de la carrera o al final de la carrera, ¿no? Efectivamente, sí, 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 sí. Y bueno, y además esto que dices, claro, vuestra bodega se gesta en los 80, Ribera también, muchas otras zonas, y en los 90 es cuando empieza a haber la aparición, digamos, incluso yo viví en Rioja eso de que venía gente de otras zonas a participar en esas elaboraciones y tal, para ver un poquito y darle evolución a otras zonas de España, ¿no? Y con el enólogo de nuestra bodega venía mucha gente a verlo y a pasarse unos días con él y a trabajar juntos y tal. Entonces hubo una eclosión en los 90 que ahora es cuando está empezando, yo creo, a tomar forma, ¿no? Pero la gestación fue en los 80 evidentemente, ¿no? Ujú. Yo- Sí, sí, sí. no, Perdona, Gaby. no, te iba a decir que ya comentando sobre historia, me gustaría volver un poquito a los inicios a lo que ha representado Alicante a lo largo de la historia, desde hace muchísimos siglos.
incluso antes que muchas otras zonas, con los íberos, creo, ¿no? Ujú. Entonces, darle un Sí, poquito ten de... en cuenta Sigue, sigue. claro, ten en cuenta que el lagar más antiguo, Gaby, Sí, sí, te oigo, te oigo. Te ok, oigo. ten en cuenta que el lagar más antiguo de Europa lo tenemos aquí en Denia, en el Alto de Bedimaquia. Es decir, la tradición vitivinícola de toda Europa arranca en la península ibérica, ¿no? Entonces, ¿y por qué aparece el lagar más antiguo de Europa aquí en Alicante, en Denia? Bueno, pues realmente porque todos sabemos la necesidad estratégica que antes todos los productos, incluido vino y lo que no fuese vino, requerían de lo que era la estrategia de comercialización, que antaño era principalmente marítima. Ujú. Entonces, por eso es uno de los motivos que realmente en Alicante tenemos este lagar, que está en Denia, donde ya los fenicios encontraron la zona en cuestión para producir y sobre todo para comercializar. De hecho, antaño solo habían dos puertos por donde se comercializaba el vino de toda la península ibérica, que un puerto era el de Jerez y otro puerto el de Alicante. O sea, no había otras dos zonas geográficas por la que poder comercializar todo un activo grandísimo que ya era el viñedo de España que tenemos. Y Alicante fue estratégicamente fundamental, junto con Jerez también, para el desarrollo de la viticultura de hoy en España y realmente hoy tenemos y podemos decir que no hay ningún país en el mundo que tenga tantas miles de hectáreas en activo y esto es así hoy porque antaño habían dos zonas geográficas con una capacidad de comercializar vino importantísima. Si no hubiese sido por ello, hoy no tendríamos la cantidad de hectáreas que tiene España en activo, no las tendríamos segurísimo. Entonces, muchas veces para comprender por qué hoy estamos aquí, tenemos que hacer el esfuerzo de entender quién estuvo antes, ¿no? Ujú. Y esto es imposible o tenemos que ser responsables de hacer esa reflexión, de decir, bueno, hoy estamos aquí, tenemos lo que tenemos, porque hace siglos hubo personas donde ya hicieron una serie de ejercicios en los que realmente nosotros nos posicionamos de la manera en que estamos hoy. Ujú. Efectivamente. Sí, por eso quería hacer un poco de incidencia en esto, para ver la importancia de la zona lo primero, ¿no? Y luego, bueno, cuando tu padre decide montar la bodega, ahora estáis en Grandes Pagos de España. ¿Ya era la idea entrar Sí, en este grupo? pues te cuento, realmente cuando mi padre genera el modelo de negocio, no tenía intención de entrar a la asociación porque la asociación se constituye bastante después. Ah, Sí que es verdad que de una manera natural, sí que es verdad que de una manera natural el modelo de negocio de viñedo propio, que eso sí que fue desde el primer día la definición era eso, un viñedo propio donde se pudiese hacer vino de origen, ¿vale? Y luego unir una parte de comercialización. Ese modelo de negocio es el que hoy tiene y defiende lo que son la Asociación Grandes Pagos de España, que yo es lo que realmente estamos buscando y defendiendo, pues esa singularidad, ¿no? Es decir, oye, vamos a hacer vinos que sean únicos, que sean singulares, que tengan esa personalidad, ¿vale? Y que el territorio, el paisaje y las personas determinen ese vino y que ese paisaje, ese territorio y esas personas, al determinar ese vino, sea completamente diferente que tu vecino, que seguro que tiene un terroir diferente, que tiene un factor humano completamente diferente, pero que a lo mejor puede tener o no un paisaje parecido. Entonces, esa unión de tres variables son las que realmente hemos puesto en valor todo el mundo. Entonces, eso yo creo que es importantísimo tenerlo claro. hombre, es que es importante que el vino refleje el carácter de la zona, ¿no? Paisajes, Sí,
suelos, clima, todo lo demás, ¿no? Es lo más importante, que el vino tenga una personalidad propia, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, eso es la parte fundamental y sobre todo un poco los que tenemos mucha vocación de exportación, realmente es lo que te genera valor diferencial, ¿no? Es decir, si pensamos que el ejercicio de solo la variedad, defender el punto fuerte de solo la variedad, sea o no autóctona o foránea, igual nos da en este caso, el peso específico está ahí, yo creo que es un error porque lo hemos visto, es decir, hemos visto cómo los cabernets los hemos traído a España y han funcionado, hemos visto cómo los cabernets en Sudamérica están funcionando, hemos visto cómo los cabernets americanos están y están funcionando, con lo cual las variedades son capaz de viajar, pero no es porque nosotros las hagamos viajeras, sino porque ellas tienen vocación. Ten en cuenta que aquí la monastrell, que ahora podemos decir, que es autóctona, bueno, la monastrell entró, o sea, no estaba en la península ibérica. La monastrell entró por el puerto de Sagunto, ¿vale? Llegó a la zona de Manresa, ¿vale? A partir de ahí viajó y recibió el nombre cuando llegó a la zona de Manresa, recibía el nombre, la variedad de Mataró, ¿vale? De Mataró. Luego viajó a Portugal y bueno, ya luego se terminó asentando pues en el sureste, donde pues bueno, se le determinó el nombre de Monastrell, pero que cuando te la encuentras en la zona de Bandol de Francia, recibe el nombre de Mourvedre. Al final, esa vocación de viajar de las variedades no es una componente nuestra de globalización, sino una componente propia de antaño, de hace siglos, y esa componente viajera tiene las variedades y las tienen las personas. Hoy lo que pasa que viajamos todos mucho más rápido y mucho más cómodo, pero el concepto logística, fíjate, en la época de los fenicios, los barcos y que habían, eso ya lo teníamos nosotros, ¿no? Entonces, lo que realmente te determina el estilo de vinos, pues hemos visto que no son las variedades, pero sobre todo algo que sí que tiene un sello identificador, sobre todo es el territorio. Esto sí que realmente el territorio, entendido por territorio la climatología y los suelos, esto sí que es único, 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 además irreplicable. O sea, no lo puedes replicar. O sea, tú no puedes llevarte un suelo francés a España, tú no puedes llevarte un suelo italiano a Portugal, o sea, no lo puedes hacer. sí, O sea, no lo puedes sí. hacer. Pero entonces, ¿de dónde viene la monasterio? ¿De dónde llegó a Alicante? Porque ahí ya me ha dejado un poco descuadrado. Claro, a ver, la historia que hasta donde yo la he podido construir un poco es que llega por el puerto de Sagunto, porque el puerto de Sagunto era un puerto muy, 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 muy importante también a nivel logístico. Y yo el origen no lo tengo identificado, no lo he podido rastrear cuál es la llegada de la monasterio a la península, de dónde viene. Mm, yo quiero pensar que por las influencias que pudiese venir y no teniendo registros en otros grandes países, yo no sé si pudiese venir a alguna zona de Italia o parecida. No te sé decir, pero realmente cuando llega a la península, llega por el puerto de Sagunto, se queda en la zona de Tarragona y recibe el nombre de Mataró. Y ese es el origen de cómo llega a la península la variedad Monastrell. Y de ahí viaja a Portugal y ya luego se queda localizada mayoritariamente aquí donde estamos. ¿Por qué cobra esa importancia? Bueno, porque sí que hemos visto eso, que el mismo común denominador de variedad, cuando tú la modificas en el sentido de territorio, paisaje y personas, el valor diferencial es completamente diferente. Sí. O sea, si todo fuese tan fácil, que es que el valor variedad fuese determinante, pues bueno, todo el mundo estaríamos haciendo los mejores vinos en todo el mundo, ¿vale? Y entonces el ejercicio se ve claro que la variedad tiene un peso importante, no digo que no, pero no es determinante. Lo que es determinante es las personas y el territorio. Eso sí que realmente
no lo puedes reproducir, ni lo puedes comprar, ni lo puedes reproducir. Puedes tú ir allá a donde esté ese territorio y te puedes asentar, bien, de acuerdo, eso sí, y puedes poner la o las variedades que tú creas, sí, de acuerdo, pero al final tienes que ir a ese territorio. Y eso estamos viendo que es que cobra un peso específico altísimo. Sí, sí, sí. No, es que cada zona, pues eso, como dices tú bien, el suelo y el clima es lo que determina. Y eso, por ahí quería empezar, antes de ir a vuestra bodega, que visitaremos ahora en breve, pues me gustaría que definieras un poco la zona en la que estáis, a nivel paisaje, clima, suelo, un poco, Mm. pues, para ponernos en situación. Claro. Pues mira, la provincia de Alicante tiene dos, por hacerlo el ejercicio sencillo, dos zonas muy, 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 muy diferenciadas. Una que es la zona de costa, ¿vale? Y otra cosa que es el interior de Alicante, que es una zona ya prácticamente de premeseta. Mm, La zona de costa prácticamente ahí, lo que es uso agrícola tiene prácticamente bajo, o sea, no tiene dedicación lo que es coste y demás. Para agricultura, uno por un tema de presión inmobiliaria y luego otro climatológica, es decir, que donde realmente está la potencia desde el punto de vista de agricultura es en la premeseta. mm, Premeseta, fíjate que ya Alicante, a pesar que todo el mundo lo asociamos con costa, el interior de Alicante, premeseta son 600 metros sobre el nivel del mar y tenemos picos, que es el Puigcampana, que mm, está a unos 20 minutos de Benidorm, que son 1.550 metros de altitud. Es mm, decir, que Alicante mm, es verdad que tiene una zona de sol, playa, turistas y toallas y todo lo que queramos nosotros decirle, pero el interior de Alicante es completamente diferente, es una gran, gran, gran desconocida. mm, Concretamente, el interior de Alicante, como comentaba, es premeseta, es una zona limítrofe con Murcia, zona limítrofe con Valencia y zona limítrofe con Albacete. Es decir, es una zona de influencia ya donde coincidimos con tres comunidades autónomas completamente diferentes. Tiene un clima mediterráneo, ¿vale? Y donde realmente el mayor valor diferencial que tiene el interior de Alicante para viticultura, sobre todo, yo lo resumiría en dos. Uno, la altitud y luego otra cosa que es tremendamente, tremendamente necesario y nos ayuda a generar unos valores diferenciales importantísimo y es que la brisa del Mediterráneo que es capaz de entrar desde costa hacia el interior por unos pasillos naturales. Concretamente en Villena, que es donde tenemos el viñedo, existen paisajes protegidos por la Comunidad Valenciana, donde sería prácticamente, te costaría creer, Gaby, que podamos tener parques naturales con tantos cientos de miles de hectáreas, ¿vale? Con pluviometrías tan bajas, ¿vale? Que si no fuese por la brisa del Mediterráneo que todos los días entra, no se podría mantener esa masa forestal que tienen esos parques naturales. Concretamente, el parque del Maimó mm, es un parque natural que empieza en San Vicente, que eso es prácticamente costa, mm, cruza por la zona de Ibi, Castalla, Sax y termina prácticamente en el interior de la provincia de Alicante. Y mm. esto realmente es porque la influencia del Mediterráneo marca mucho la vegetación y eso, llevado a la viticultura, es un valor añadido altísimo. Es decir, es una zona que por el día tienes temperaturas importantes de 40 grados, pero es que por la noche tienes las noches que se te quedan a 10 refrescadas. Entonces, claro, la planta es capaz de por el día llevar un nivel de fotosíntesis muy, 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 muy alto, pero por la noche es capaz de descansar, ¿no? Y esos valores diferenciales lo tenemos en la provincia de Alicante, que es una gran desconocida. Ajá. Sí, sí, no, desde luego eso es básico para tener un ciclo bueno para la planta, desde luego.
Sí, eso es fundamental. Para viticultura de calidad es que es fundamental, es el pan nuestro de cada día. Es decir, sin una capacidad fotosintética de planta buena y entendiendo por buena que que la planta tenga capacidad de descanso, si no es así, es muy complicado que la planta tenga la capacidad de durante 3 o 4 meses generar fotosíntesis suficiente y de calidad para que te madure la uva de la manera que tú quieras. Si no, al final la planta se termina agotando, no es capaz de aguantar el verano a 37, 38, 39 grados, que es lo que hace en el interior de Alicante, si por la noche ella no es capaz de ralentizarse y refrescarse. Ajá, muy bien. ¿Y a nivel de suelos? Pues mira, a nivel de suelos hay una particularidad muy importante, concretamente donde tenemos el viñedo que es la unión, el limítrofe entre Villena y Yecla. Yecla ya pertenece a Murcia. Estamos en un valle que tiene el valle aproximadamente unas 3.000 hectáreas, que el valle se llama Valle Las Quebradas. ¿Y por qué este valle se llama Las Quebradas? Porque tiene unas particularidades muy concretas. Normalmente los estratos a nivel de suelo los solemos encontrar con carácter horizontal, es decir, con carácter horizontal tenemos todas las diferentes capas que constituyen los suelos, ¿vale? Pero en este valle los estratos están quebrados, están rotos. Es decir, que aquí los suelos, los diferentes estratos no los tenemos con carácter horizontal, sino los tenemos con carácter vertical. Es decir, la presión de las fallas ha ido cambiando el sentido de los estratos y los tenemos con carácter vertical. ¿Y Ajá. esto de qué, cómo y por qué nos afecta la viticultura? Bueno, pues es muy simple. Es decir, al tener estratos completamente verticales, ¿vale? Evidentemente el viñedo lo tiene siempre plantado con carácter horizontal, ¿vale? Y entonces encuentras y tenemos diferentes tipos de viñedos, ¿vale? En diferentes tipos de suelo. ¿Por qué? Porque las vetas y los estratos donde está plantado ese viñedo te han cambiado por completo. Entonces, nosotros tenemos viñedo, un monastrel de secano de 65 años, de donde hacemos el vino Enrique Mendoza, el Estrecho, ¿vale? Donde ese está plantado en la parte superior, tiene como igual que son las arenas de playa. Igual. O sea, tú llegas allí con los ojos cerrados y tocas la arena y dices, bueno, a mí me han dejado una playa, pero no, estás en medio de un viñedo. Pero es que si te desplazas 500 metros más al este, tenemos otros viñedos que coge una veta, un estrato de cascajo, que son piedras, ¿vale? Y donde ahí no encuentras ni un gramo de arena, porque lo que te encuentras es el estrato del cascajo de lo que son piedras. Ajá. Entonces, esa diversidad de suelos en zonas geográficas de un mismo plano tan cerquitas, lo que te hace es tener una diversidad de suelos, te lleva a tener una diversidad de vinos y una diversidad de gama que te lo hace tremendamente muy diferencial el estilo de vinos de unos a otros. Es decir, lo que podría ser el mismo vino elaborado por igual, como pudiese ser el Estrecho y otro que tenemos que también es un monasterio, el de Las Quebradas, todo por igual, pero con estratos completamente tan diferentes de las arenas al cascajo, te hace estar ante vinos completamente diferentes. Por tanto, en el valle en el que estamos tenemos una diversidad de suelos, bueno, altísima, y el origen viene por cómo están conformados los estratos subterráneos, que en vez de estar horizontales están verticales. Eso es muy, muy interesante. Entonces, Sí, a la hora de decidir qué viñedo tenéis en cada parcela, en función del suelo, ¿no? sí, ahí todo el origen de la idea te viene determinado por el suelo. ¿Con qué idea, con qué particularidad? Es intentar hacer los vinos, elaborar los vinos y que el vino represente al máximo la particularidad y la originalidad de su suelo. Es decir, que si tú estás trabajando con un cascajo que son piedras, la zona radicular de la planta va mucho más profunda porque en la parte del estrato no hay nutrientes, no hay materia orgánica, la planta se obliga a ir con mucho más carácter de profundidad
para encontrar materia orgánica, ¿vale? Y ese vino, esa viña y esa uva tiene mucha más personalidad, ¿vale? Que no digo que sea mejor, digo que tiene mucha más personalidad, ¿vale? Que cualquier planta de monastrell que tengamos que esté plantado en arenas, que tiene la parte de arriba, la planta tiene más materia orgánica, la zona radicular está más superficial que si estuvieses en un cascajo, y entonces son vinos mucho más redondos que no el cascajo, que tiene taninos más tensionados. Entonces, indistintamente y desanclando el concepto calidad, porque está todo en el mismo rango, lo que sí que tienes es unas particularidades, unas personalidades de vino que te lo hacen divertidísimo. Tanto a nosotros para el punto de vista de trabajo y luego para el consumidor. El consumidor se divierte muchísimo porque ve la personalidad de los suelos. Entonces ahí el trabajo nuestro es intervenir lo mínimo que podamos, lo mínimo, para que siga mandando la personalidad del suelo. Vale, y entonces en el suelo este arenoso que tenéis plantado. En ese suelo arenoso, Gaby, tenemos un viñedo tradicional, monastrell, poda en vaso, adulto de 65 años, con zona radicular más superficial, con desarrollo de sarmiento al estar en secano, menos desarrollo de longitud y de lo que son carga de hojas, el número de hojas por sarmiento. Evidentemente luego también menos desarrollo de cantidad de uva, ¿vale? Son plantas que prácticamente ellas están completamente reguladas después de tanto tiempo, y donde de verdad, Gaby, parece mentira que lo diga, pero la intervención nuestra ahí es baja. Fíjate que en ese viñedo tan regulado, viñedo adulto tan regulado de por sí, estamos interviniendo más en proteger el viñedo de la presión de los conejos que realmente de hacer una gran viticultura. O sea, fíjate hasta qué punto muchas veces las prácticas de las personas las tienes que adaptar en cuestión del territorio, que es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, y lo que te valdría o estás haciendo como práctica en parcelas otras, pues cuando llegas a esta tipología de viñedo tienes que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo tienes en el suelo, lo tienes en la planta, que eso muchas veces en ese tipo de viñedo te viene dado, ¿vale? Y luego tienes agentes que tienes que regular, como es el tema del conejo. Es decir, aquí en Alicante tenemos una presión muy alta del conejo, es una plaga, ¿vale? Y entonces, claro, este tipo de agentes del entorno, del paisaje, es con el que tienes que regular. Entonces, realmente el trabajo nuestro en ese tipo de viñedo es bajo en cuanto a la intervención directa en el viñedo, pero muy alta en cuanto a la intervención indirecta en el viñedo, que es dejar que el conejo no presione la planta, dejar que la planta, cuando tenga que brotar, que brote, dejar que la planta desarrolle el sarmiento, porque ella misma es que tiene la capacidad de regular. Es verdad que cuando en estructuras así cualquier cosa la sometes a una presión de agentes externos, claro, el viñedo no puede con la presión del conejo, y hemos tenido que vallar el perímetro de las parcelas, ¿vale? Pues para minimizar el impacto. O sea, estas son curiosidades que en el día a día, en la experiencia, te encuentras, ¿vale? Con lo que llega un momento en que al final tienes que dejar de aplicar miradas puras y duras de viticultura, sino más miradas pura y dura de supervivencia, de dejar que la planta viva. Y eso es un tipo de trabajos que estamos haciendo muy interesante en el estrecho y las quebradas de los monastreles. Ajá. Sí, en eso quería entrar ahora al llegar a la finca vuestra, al Chaconero, que nos explicaras un poco las variedades de uva que tenéis, el tipo de agricultura que hacéis, esta de respeto, intervención. Pero ahora que has nombrado lo de los conejos, que no sabía, en una de las zonas que estoy trabajando también tenemos el mismo problema. ¿Tú solo has encontrado la solución de vallar? ¿No has encontrado otra solución? A ver, nuestra experiencia en cuanto a la relación del conejo es la siguiente. Mira, nosotros llevamos aquí en el viñedo en Villena cerca de casi 40 años, y realmente cuando vinimos aquí, realmente conejos no había. Yo no he conocido jamás presencia de conejo
hasta hace ahora unos 14 o 15 años. ¿Vale? No sé qué punto de inflexión ha podido haber de antaño a este intervalo, pero alguna modificación ha habido, ¿vale? Donde hemos pasado de no haber ni un conejo a ver la presión del conejo que hay. Entonces, Creo que ha sido vacunación contra la enfermedad esta que tienen ellos. la misomatosis puede ser. Sí, la mixomatosis. Creo que hubo una campaña de vacunación a la que hay tanta movida con las vacunas y se hicieron resistentes a esta enfermedad y a mixomatosis. Y creo que es por eso un poco que ha habido plaga general, porque eso es lo que he oído yo en la zona de Cariñena. Podría ser. Yo realmente el punto de inflexión o el origen no lo desconozco, pero sí que he visto dos escenarios. Uno de no presencia ni de un solo conejo, habían liebres y perdices, sí, conejo jamás, hasta hace unos 15 o 16 años, que claro que se convirtió en un desequilibrio. ¿Por qué? Porque pasamos de una zona que no había depredador porque no había conejo, a ver una eclosión de conejo importante, pero claro, el ecosistema no ha dado tiempo a que el depredador se instale. Entonces, claro, al no haber depredador porque no había conejo, al haber esa eclosión sigue sin haber depredador porque no le ha dado tiempo a que se instale, estamos en una lucha directa con el tema de la plaga. Entonces, las prácticas que estamos llevando al respecto son aquellas prácticas que podemos hacer. ¿Qué prácticas podemos hacer? Las prácticas que la Consellería está ya dejando hacer es que el conejo aquí en la zona esta se puede cazar los 365 días al año. Es decir, que la Consellería ha abierto el periodo anual de todo el año se puede cazar. Pero también es verdad que estamos viendo que esa amplitud de los periodos de caza, bueno, pues no son suficientes. ¿Por qué? Pues porque luego al final no hay tanto cazador que durante tantos años pueda ir quitando conejo. ¿Por qué? Porque el cazador de hoy es un cazador muy concreto, es un cazador de fin de semana. Es un cazador pues que sale a cazar pues sábados y domingos, porque de lunes a viernes ese cazador tiene trabajo. Entonces, claro, ese cazador sábado y domingo no es capaz de bajar la población. Entonces, ese es un ejercicio donde ahí estás un poco más limitado porque no depende de ti. Entonces, el otro ejercicio que hemos tenido que hacer es vallar el perímetro de las parcelas, es decir, donde está el daño, con valla conejera, valla cinegética, se instala a medio metro de profundidad, ¿vale? Y un metro de altura. Es decir, que es un trabajo importante, pero es una manera de protección que te permita bajar el impacto de la presión. Entonces, con estas medidas de vallado perimetral, indistintamente del coste que pueda tener o no, sí que hemos visto que el impacto se minimiza. No se elimina, pero se minimiza. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, vosotros, como vemos, pues tratáis la planta con respeto, con una mínima intervención, pero no entráis en biológico, ni biodinámica, ni temas de estos, ¿no? Te cuento, Gaby, ejercicios de biodinámica no hacemos, ¿vale? Ejercicios de biodinámica no. Sí que hacemos prácticas, no estamos certificados en ecológico, pero sí que hacemos ejercicios y prácticas y tareas que vienen de ecológico. Sobre todo, un ejercicio que es muy interesante, que venimos haciéndolo ya casi hace 20 años, que es el tema del control de plagas por feromonas. Es decir, uno de los hándicaps que tenemos aquí en el Mediterráneo es la alobesia, donde por un tema de niveles de humedad la alobesia tiene un entorno muy potente de desarrollo y ha sido siempre el caballo de batalla en nuestra viticultura, es decir, alobesia. Este ejercicio llevamos ya casi 20 años trabajándolo con él y sí que da muchos resultados. Es decir, antaño se utilizaban lo que eran los productos sistémicos o de barrido, donde eran productos químicos que se utilizaban, se diluían con agua y tratabas y fumigabas la viña. Estos productos químicos o de barridos o sistémicos, uno de los inconvenientes que tiene es que son de barrido, es decir, que si la alobesia tiene una tolerancia 8/10, toda la fauna
de 0 a 8 no resiste el sistémico y muere, con lo cual generas todos los desequilibrios que sabemos que aparecen en campo cuando tú realmente también matas lo que es la fauna útil. Entonces, hace ya años que encontramos la solución, que son las feromonas. Estas feromonas se ponen en los periodos de aproximadamente de abril, antes que empiece lo que es la brotación de la planta, ¿vale? De manera que se pone una feromona, planta sí, planta no, una planta sí, una planta no. Esta feromona desprende un aroma a hembra del insecto, donde se impregna toda la explotación del aroma a hembra. Cuando la lobesia entra en estado, la hembra entra en estado de fertilidad, el macho que busca la copulación no encuentra la hembra verdadera, sigue atraído a la explotación por ese aroma que la feromona sigue desprendiendo. La copulación no existe porque el macho realmente no encuentra a la hembra verdadera, sino que se confunde, de ahí el nombre de confusión sexual, Sí, sí. se confunde por el aroma. La hembra se le pasa el periodo de fertilidad, cierra el ciclo de fertilidad. Al no haber copulación, no hay puesta de huevos, no hay eclosión de los huevos, y lo que haces es que los individuos cortas el efecto cadena de la plaga, es decir, siempre tienes unos números de individuos por debajo que al no haber eclosión de los huevos no los tienes en plagas, y luego no tienes los problemas de plaga. Este es un ejercicio que llevamos ya muchos años funcionando y está dando unos resultados altísimos. Esto funciona muy bien. Sí, sí, se utilizan en bastantes sitios también, sí. Sí, Sí, sí. sí. Esto, y sobre todo en el arco mediterráneo, que la lobesia es Mm. Y no es nada agresivo con el campo, es algo respetuoso y sí, la verdad es que está muy sí. Sí. bien. Luego también con la aportación de nutrientes lo hacemos todo con estiércol animal, es decir, compostamos nosotros a un año anterior, y es decir, se compra el estiércol en crudo, que es directamente cuando se sacan de los corrales. Lo compramos el año de antes, lo fermentamos aquí en la propia finca, y al año siguiente, cuando el estiércol está fermentado, ya se entierra en las parcelas para que realmente la planta vaya asimilando los nutrientes de manera ecológica. No se aportan por goteo ni en formato líquido ni nada. Ujú. Y luego también el ejercicio de no uso de herbicidas, ¿no? Este es un poco las prácticas que, por eso que te decía, que no estando certificados los hacemos más por efecto cultural, por un tema cultural. Ujú. ¿Y qué variedades tenéis? Pues mira, cuando mi padre compró la finca y puso en la finca El Chaconero, puso variedades que en aquel momento estaban en activo y que empezaban a llegar a España, es decir, lo que era la Cabernet, Shiraz, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot y Chardonnay. Esto eran variedades que realmente en la península no estaban. Entonces, de hecho, los viñedos más adultos de estas variedades, que en España a día de hoy los tiene entre y distancia 4 o 5 años de otro, Miguel Torres, Carlos Falcó y nosotros. Nosotros tres fuimos los pioneros de traer las variedades foráneas a la península ibérica mucho antes que los consejos reguladores las tuviesen reconocidas. Ujú. Se traían, pues, era masa genética ilegal porque no existía posibilidad de plantar. Luego los consejos reguladores sí que hicieron una evolución muy grande e incorporaron variedades que tenían mucho sentido, y prácticamente todas estas variedades luego los diferentes consejos reguladores las han ido amparando, pero antaño no había ninguna denominación de origen donde se pudiese plantar estas variedades. Ajá. Ah, muy bien. Entonces, Y perdona, Gaby, dime. bueno, que digo que entonces apostasteis por la innovación en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Trajimos todas las variedades internacionales, y luego los últimos 20 años complementamos nuestro panel de variedades con la autóctona, que es la Monastrell, para aquí, para Alicante, que aquí lo que hicimos fue otro ejercicio. Aquí no plantamos viñedo de Monastrell, sino lo que hicimos fue estudiar qué variedades, qué parcelas de Monastrell
tenían comportamientos de manera natural equilibrados y lo que hicimos fue comprar los viñedos. Ajá. Vale, vale. Y entonces, bueno, en vuestras gamas sobre todo se trata de cupás. Vamos a entrar un poquito en elaboración. Vamos a entrar en la bodega. Cuéntame un poquito cómo hacéis para expresar el paisaje e interpretar la sinfonía. Pues en este eslabón, Gaby, la verdad que también lo hacemos bastante sencillo. Es decir, pensamos que lo que no metas en la bodega en formato uva es muy complicado o difícil luego sacarlo en formato vino. Es decir, el puro eslabón de elaboración, que al final no es más que coger 1 kilo de uva, someterlo a un factor de fermentación y de ahí conseguir el vino tras la fermentación, realmente este eslabón te permite una interacción, pero realmente, Gaby, lo que no hayas podido hacer en el campo es complicado luego Sí, hacerlo en bodega. modelarlo en Es bodega. muy complicado. Es muy complicado. Es decir, tú una uva, un viñedo, una uva que no tenga el carácter y que no tenga esa personalidad, luego con la simple fermentación que lo pueda tener es complicadísimo. Es muy complicado. Es muy complicado. Hombre, siempre se puede domar un poco luego con los envejecimientos, las maderas, jugar un poco con eso, pero bueno, si no tienes una base buena, es difícil sacar un producto final bueno. Eso está Claro, es decir, claro. lo que sí que puedes hacer es, tú de un viñedo con mucha personalidad, con una uva con mucha personalidad, haciendo elaboraciones en fermentación razonables y luego unas crianzas también razonables con barricas que le vayan y demás, tú puedes terminar embotellando ese vino y esa uva y ese viñedo con esa personalidad. Eso es posible. También puedes ese viñedo y esa uva con esa personalidad hacer unas fermentaciones mediocres, unas crianzas mediocres y ese vino que tenía esa personalidad porque la tenía la uva, hacerlo desaparecer. Bueno, Eso es, sí, claro, es posible. Es como si claro, tú puedes ir a menos, un buen claro, pescado lo cocinas mal, te saldrá un mal plato. Eso está claro. claro, entonces, a menos sí que tú puedes ir, ¿vale? Pero si tú me dices, hombre, Julián, y si vas a menos también puedes ir a más, te digo, no. Tú de una uva, un viñedo justo, normalito, aplicarlo en fermentación más una crianza y querer darle un valor añadido, el que tú puedas, el que tú quieras o el que tú sepas, y de ahí terminar con un vino con personalidad, te digo, Gaby, complicado, imposible. Muy difícil, muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, aquí lo que nosotros tratamos de hacer es el siguiente enfoque, es decir, sí el viñedo que tenga mucha personalidad, sí la uva que tenga mucha personalidad, en fermentación, en bodega, respetar el máximo esa uva, o sea, respetar al máximo esa uva, ¿vale? ¿Por qué? Porque partes de la base que tiene un potencial, con lo cual tu trabajo va a ser más de respeto que de aportar. Es decir, voy a ver cómo puedo hacer fermentaciones normales, voy a ver cómo hago extracciones normales, voy a ver cómo puedo hacer cosas que sean más de respeto y en la crianza igual. Voy a ver qué crianza, qué barricas, qué tonelerías compro, uso de respeto, ¿vale? De respeto, porque yo ya sé que lo que yo metí en el depósito de uva, siendo uva, tiene un potencial altísimo. Entonces, el ejercicio nuestro va por ahí, va a decir, vamos a ver sí dónde yo tengo que interactuar, dónde sí yo tengo que poner mucho valor añadido y luego como yo solo tengo que aplicar una metodología de respeto. Esto a veces, que es fácil de explicar, es un poco complicado a veces de determinar la cadena porque pensamos que si en todos los eslabones tú eres capaz de generar mucho valor, piensas que al final de la cadena todo el valor que tú has ido aportando lo ves dentro de la botella. Y en ocasiones no es esto. En ocasiones es más sensato tener la sensatez y tener claro
que hay eslabones donde tú no debes por qué aportar nada, sino lo que debes es respetar, ¿vale? Y saber que ese ejercicio corresponde a otras fases, ¿no? Como es la elaboración. La elaboración de respeto y la Ujú, crianza también de respeto. ujú. Lo que no hayas conseguido en campo, complicado, Gaby. Sí, 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 muy bien. ¿Y qué tipo de barricas utilizáis para los vinos envejecidos? ¿Roble francés, roble americano, ambos? Mira, nosotros utilizamos básicamente dos tipos de barricas por volumen, no por tipo de roble. Ajá. Utilizamos un tamaño, la estándar, que es la de 220, ¿vale? Que esto lo utilizamos para los vinos, sobre todo de variedades foráneas, Cabernet, Syrah, Merlot y demás. Y luego te explicaré por qué lo hacemos así, pero cuando venimos a pasar por crianza los monastreles, no usamos la barrica estándar de 220, usamos bien la de mayor volumen, la de 500, la bota, o incluso los fudres de 2000. ¿Y Ajá. esto por qué? Por una sencilla razón, porque lo que buscamos ahí era el mismo ejercicio que te comentaba, el tema de respeto. Por ejemplo, Ujú, la Cabernet es una variedad que es muy poco oxidativa frente al Monastrell o Garnachas, que son variedades que son bastante oxidativas. ujú, Entonces, ¿tú cómo debes tratar un Cabernet en el proceso de crianza? Como de por sí ella es poco oxidativa, tú tienes que forzar lo que es la interacción de oxígeno, de intercambio de oxígeno exterior-interior en la crianza a través de los poros de la barrica. Con ujú. lo cual, tú ante una variedad que de por sí es poco oxidativa, a ti te interesa eh, que Pues, entre en mayor cantidad de oxígeno, ¿vale? ujú, Entonces, esta mayor cantidad de oxígeno, a pesar que lo que el sentido común te diría es que a mayor volumen, mayor entrada de oxígeno, es todo lo contrario. ujú, Una barrica pequeña, entendido por pequeña, la de 220, tiene más entrada de oxígeno que una barrica, una bota de 500 o un fudre de 2000. ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón, porque tú una barrica estándar, la de 220, frente a la bota de 500, en una y otra tienes el doble de volumen de litro, pero no tienes el doble de centímetros cuadrados de roble. ujú, La bota tiene menos centímetros cuadrados de roble frente a la estándar, con lo cual cuando tú sacas la proporción miligramos de oxígeno por litro, cuando a mayor volumen de barrica te vayas, menos miligramos de oxígeno por litro está recibiendo y estás metiendo. Por tanto, en variedades que son muy oxidativas, muy poco oxidativas como Cabernet, te ujú. interesa trabajar con volúmenes de barrica pequeño, la de 220. Ajá. Y en la medida que tú tengas variedades oxidativas, monastrell, garnachas, te interesa ir a volúmenes de barrica más grandes, la bota o incluso el fudre. Ajá. Esto es el punto más significativo que venimos usando en cuanto al tema de las barricas. Y luego, por volumen. Y luego, en cuanto a tipología, Gaby, venimos usando el roble americano y el roble francés para según qué vinos francés y para según qué otros vinos americanos. E Mm, incluso también una cosa que la solemos utilizar mucho es el ejercicio también de lo que hablábamos antes, más de la parte de respeto, es decir, trabajar barricas, no todas nuevas, sino le damos mucho sentido y mucho uso a barricas que tengan tercero, cuarto, quinto años. mm, ¿Por qué? Porque esas barricas de tercero, cuarto, quinto año son barricas que internamente los poros y ya por la parte interior ya está más obturada, ya. los bitratatos han ido cerrando el poro, la materia colorante está más adherida a la parte interior de la barrica y la entrada de oxígeno es menor. Entonces, le damos mucho uso a esas barricas de tercero, cuarto, quinto año, ¿vale? Muy a pesar de lo que la gente piensa que siempre barrica nueva es mejor, nosotros lo usamos bastante porque nos ayuda mucho a regular la entrada de oxígeno en según qué variedades estemos trabajando. Y el aporte de la madera es menos agresivo también. Es menos agresivo, más de respeto. Es que, bueno, también ha cambiado un poco la tendencia en sabores. Ha habido unos años que estuvo de moda el tablón, que le digo yo, pero ahora está, está más de moda la fruta, ¿no? Sí, Entonces, sí.
creo que hay unos cambios ahí. Yo creo que ahora los vinos son más equilibrados también, más sedosos, un poquito más agradables de beber Sí, para mi sí. punto de vista, que es una cuestión puramente personal. Y bueno, como el tiempo vuela y se nos va a ir la hora, quería ahí comentar contigo un par de cosas más. Una, ya que expliques un poco la gama, así por encima la gama de vinos que hacéis, cuántos vinos hacéis y tal. Y bueno, otro tema interesante que era las inversiones socialmente responsables, que estáis metidos Ujú. en eso, ¿no? Entonces, Sí, sí que estoy cuento un poquito la gama y luego pues algo también importantísimo que son las ISRs, que las inversiones socialmente responsables, bueno, pues que yo creo que el futuro, que el futuro de las empresas pasa por ahí. ujú, Eh, la gama la tenemos constituida, bueno, principalmente somos elaboradores más de tinto ujú, que de blancos. Nuestra gama está muy diseñada con una mira de tintos, a pesar que hacemos dos blancos, un chardonnay joven y un chardonnay fermentado. Dentro de la gama de los tintos tenemos dos bloques, un bloque de variedades foráneas y un bloque de variedades autóctonas de monastrell. Dentro del bloque de las variedades foráneas trabajamos un 100% Pinot Noir, trabajamos un 50% Merlot, un 50% Monastrell, trabajamos un 100% Petit Verdot, trabajamos un vino del alto de gama, el Enrique Meza Santa Rosa, que es un blend de 50% Cabernet con Shiraz, Monastrell y Merlot. Y luego unimos dos vinos altos de gama de la variedad autóctona Monastrell, ¿vale? Que es los dos viñedos que te he comentado del Estrecho y ujú, las Quebradas, que ahí lo que buscamos más representar la tipología y personalidad de los suelos. ujú, Luego lo unimos con dos dulces, un moscatel de variedad autóctona nuestra de aquí de Alicante y luego un tinto dulce pasado por barrica, criado, con ujú, crianza. Esta no, sería un poco toda la categoría de gama que solemos hacer y la última etiqueta que hemos incorporado hace un añito, que es el Enrique Mendoza Finca Chaconero, ¿vale? Que es un monastrell también de una gama media, con mucha frescura y representando también lo que son los monasterios de Alicante, que buscando sobre todo la frescura y esa característica del Mediterráneo que tienen los vinos nuestros. ujú. Y sería un poquito la gama como la tenemos constituida, Gaby. Ah, Y, muy bien, Julián. y en relación a las ISRs, este es un tema también importantísimo, que son las inversiones socialmente responsables, que Ujú, esta es una mirada bastante novedosa a nivel de empresa que estamos incorporando cada vez más personas. Es decir, y es cómo las personas que decidimos en las empresas podemos hacer o tomar una serie de decisiones que requieren evidentemente unas inversiones, evidentemente, pero que estas inversiones no solo sean por y para sacar una rentabilidad pura y dura empresarial. Me invento, me explico. Cambio una etiquetadora porque la nueva etiquetadora que voy a sacar me saca más rendimiento. Vale, esa sería una inversión pura y dura, económica, financiera. Hay ujú, otra serie de inversiones que decir, oye, ¿cómo yo puedo invertir un dinero en que el uso de esa inversión y el destino de esa inversión no sea solo empresarial, sino también sea social? Es decir, ujú, cómo la sociedad podemos hacer que se aproveche de esa inversión que yo he hecho o voy a hacer. Y esas son las ISR, es decir, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, y en ese bloque que es infinito, las ISRs, ¿qué podría ser o qué podríamos poner, por ejemplo? Pues mira, las típicas inversiones que cada vez estamos haciendo más, por ejemplo, en energías renovables como son las fotovoltaicas, las placas solares. Yo voy a invertir un dinero, evidentemente que ese dinero que voy a invertir me va a generar un ahorro a mí directamente en la empresa, porque cuando lo tenga amortizado seguiré haciendo uso de la energía de manera muy barata porque viene del sol, ¿vale?
Pero a partir de ahí unimos en esa parte más de lo que es la parte de responsabilidad, más de lo que es decir, oye, cómo esa inversión a nivel social se puede beneficiar. Evidentemente, el coste productivo, el coste de contaminación, de conseguir esa energía, ¿vale? Es mucho más beneficioso para la sociedad que yo lo haga vía fotovoltaica que no lo haga vía conexión directa a la red. Esta sería una ISR. Otra ISR también es cómo y de qué manera o qué hago yo con las aguas residuales que generamos en el proceso productivo. Es decir, ¿qué hago yo con esa agua residual? ¿La conecto a la red de acantilado municipal o hago una inversión que realmente esto me permita hacer un doble uso de esa agua? Pues bueno, pues para eso Reciclaje. están reciclaje del agua, es decir, para eso están los procesos depurativos de lo que es el proceso productivo, donde yo cojo esa agua con esos niveles de contaminación que son los propios del proceso productivo, esa agua le doy el tratamiento depurativo en la propia instalaciones y esa agua que está depurada o bien le doy un uso agrícola, la puedo verter a uso agrario o bien con los correspondientes permisos de las confederaciones hidrográficas a las que cada uno pertenezca, las vierto a cauce público, o sea, las zanjas de drenaje, para que llenar y los acuíferos que tan debilitados los tenemos en todas las poblaciones. Entonces, en el caso nuestro, la depuradora lo que nos permite es hacer esa ISR, es decir, la inversión socialmente responsable, donde el agua con parámetros altos de contaminación que los genera el propio proceso productivo, hemos invertido un dinero, depuramos el agua, reutilizamos el agua para riego, que además indirectamente por filtraciones termina en los acuíferos, o directamente la abierto a los acuíferos, evidentemente cumpliendo todos los parámetros analíticos que las confederaciones te exigen para poder verter a cauce público o para poder reutilizarla. Este sería lo que es... Esto debe ser bastante importante de una provincia como Alicante, porque allí andáis faltitos de agua, ¿no? Claro, la mirada hídrica aquí en el Mediterráneo siempre ha sido un caballo importantísimo a gestionar, es decir, que la parte hídrica para nosotros ha sido importantísima, no solo para mantener una población asentada, no solo para mantener un sector turístico, sino bueno, pues para mantener una agricultura que en Alicante la que hay no es mayoritaria desde un punto de vista cuantitativo, pero sí cualitativo. Es decir, en la agricultura en Alicante tenemos un nivel de agricultura de calidad alta. No tenemos grandes extensiones como pudieran ser las zonas geográficas, pero lo que hay sí que aporta un valor añadido importante al proceso. Muy bien, Julián. Bueno, pues ya yo creo que estamos rozando ya la hora de emisión y tengo un par de preguntas siempre para el final. No sé qué quieras añadir algo sobre esta ISR. No, es solamente eso. Y decirte que si ha pasado ya la horita esta que me has dicho, ha pasado esto volando, ¿eh? Sí, sí, se va. Cuando habla uno de cosas que le gustan, se va el tiempo mucho más rápido. Pues Sí, sí. te quería preguntar cuál es tu uva favorita. Uh-huh. Tienes que elegir. Como, claro, como uva, yo creo la favorita, bueno, dos, podría decir dos, la Cabernet y el Monastrell. Vale, Esas dos variedades tienen para mí una personalidad altísima. vale, vale. Bien, y la última pregunta es que me marides un vino y una canción. Pues yo cogería el Enrique Mendoza, el Finca Chaconero, con una salve rociera. Con la sal de rociera. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, Pues las dos cosas las combinaría de manera perfecta, David. con la salve despediremos el programa de hoy. ¿Vale? Y ha sido un placer hablar contigo. Perfecto, David. Que siempre se hace corto, pero ¿qué vamos a hacer? Yo espero que a los oyentes también se les haya hecho corto y lo hayan disfrutado. Seguro, seguro que sí, Gaby. Muchas gracias por tu tiempo y por tu guión y por todo. Ha sido un placer haber estado una horita contigo, Gaby. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, amigos, hasta aquí la entrevista con Julián Mendoza, visitando Alicante, una zona muy interesante. Y bueno, ya sabéis, disfrutad, beben buen vino y hasta pronto.